Bienvenidos. En este video consideraremos la introducción al libro de Esdras. El nombre de este libro corresponde a uno de los principales personajes en el retorno de Judá a su tierra después del destierro. El nombre Ezra en hebreo da testimonio de la época en que vivió este personaje y fue escrito su libro. El periodo persa, pues técnicamente debemos decir que está escrito en arameo y no en el hebreo. De hecho, solo dos libros en la Biblia hebrea tienen nombres arameos, Esdras y Esther. La palabra Ezra proviene de la raíz azar común al hebreo y al arameo que significa ayuda. La letra Aleph sufijada corresponde al artículo determinante, por lo tanto significa la ayuda. En el hebreo el artículo es la letra Hei que se prefija en lugar de sufijarse, así que el equivalente hebreo de este nombre sería Jaeser. Ciertamente es un nombre muy adecuado para el personaje principal del libro, por lo menos de la segunda parte, capítulos 7 al 10, ya que Esdras llegó en el momento oportuno para ayudar a los repatriados exhaustos después de haber comenzado la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué en medio de grandes dificultades y terrible oposición. Esdras daría el impulso necesario, definitivo, para que finalmente el templo se terminara y se establecieran sus oficios sacerdotales con los correspondientes sacrificios. Ya señalamos en la introducción a Crónicas el lugar que este libro ocupa en la Biblia hebrea, que es diferente al que estamos acostumbrados en nuestras Biblias en español. En la tradición hebrea, Esdras se encuentra en la sección llamada Ketubim, los escritos, después de Daniel y antes de Crónicas, casi cerrando el canon. Por otro lado, en la Septuaginta este libro aparece como Esdras Vita, formando un solo libro con Nehemías. Allí, en la tradición griega, hay un libro que se llama Esdras Aleph, o sea, Esdras I, que es un libro deuterocanónico, por lo tanto no está en nuestras Biblias, no hace parte del canon de las Sagradas Escrituras. Recordemos que en esta traducción griega, la Septuaginta del Antiguo Testamento hebreo, Esdras va después de los libros de Crónicas, siguiendo así el orden histórico de la narración. Pertenece a la sección llamada histórica de la historia, tal y como aparece en nuestras Biblias en español. En cuanto a los argumentos que llevan a la conclusión de que este libro fue escrito por el propio Esdras, los invitamos a ver la introducción a los libros de Crónicas. Lo mismo con respecto al cuándo fue escrito el libro. Así que pasemos a considerar en cuarto lugar por qué fue escrito. Y aquí hay dos consideraciones que debemos hacer para poder entender bien el propósito del libro de Esdras. La primera es que este libro hace parte de la gran obra del cronista, como ya tuvimos ocasión de aprender en la introducción a los libros de Crónicas. Recordemos que el propósito de esa extensa obra es narrar la historia del pueblo de Dios, la historia sagrada, a fin de proveer una memoria histórica de la identidad del pueblo de Dios y establecer un mapa de ruta para la reconstrucción de esa identidad ahora que los judíos han retornado del cautiverio a la tierra prometida en días de Esdras, Nehemías, Zorobabel y Josué. Así que el propósito del libro de Esdras debe estar enmarcado dentro de este gran propósito. En segundo lugar, es importante reconocer la unidad aún más fuerte que existe entre los libros de Esdras y Nehemías. Unidad claramente señalada en la Biblia hebrea al dejarlos uno detrás del otro, pero todavía más en la Septuaginta donde, como ya dijimos, forman un solo tomo llamado Esdras Vita o Esdras II. De manera que debemos hablar primeramente del propósito de Esdras Nehemías, la obra completa, antes de pensar individualmente con respecto a Esdras. Estos dos libros cuentan la historia contemporánea del autor, es decir, la tarea de reconstrucción que ya ha sido emprendida por los repatriados, a diferencia de Primera y Segunda de Crónicas que cuentan la historia anterior, la memoria histórica. La forma como termina Esdras y Nehemías es un claro indicador del propósito del autor. Nos referimos a que su obra no termina con un "y vivieron felices". No termina con la tarea ya acabada y completada. Más bien, aunque se ha avanzado bastante en la reconstrucción de la identidad nacional judía, aún hay mucho que hacer.
Si bien es cierto que la obra física está consumada en su mayor parte, es decir, el templo ha sido restaurado, tal y como narra Esdras capítulo 1 al 6, y los muros han sido levantados, como señala Nehemías capítulo 1 al capítulo 7, aún queda mucho camino por recorrer para restaurar lo más importante de la identidad, que es la santidad del pueblo de Jehová. Esta afirmación se sustenta en dos observaciones fáciles de establecer haciendo una lectura rápida de Esdras-Nehemías. La primera es que la estructura de los dos libros es homogénea. El siguiente cuadro nos ayuda a percibirlo mejor. El gran tema de Esdras-Nehemías es la restauración total del pueblo de Dios, pero que se da en dos etapas. Por un lado, en el lado izquierdo observan Esdras y por otro lado, al lado derecho observan Nehemías. Esdras, observando el libro, puede ser dividido en dos partes. Capítulo 1 al 6, restauración del templo, y segunda parte, capítulos 7 al 10, restauración de la santidad del pueblo. En cuanto a Nehemías, la estructura es similar, homogénea, se divide en dos. Noten muy bien, primera parte, capítulos 1 al 7, restauración de los muros, y capítulos 8 al 13, segunda parte, restauración de la ley moral en medio del pueblo. Los dos libros dedican la primera parte para la reconstrucción física y la segunda para el asunto moral o de santidad. Este pequeño panorama, además de mostrar más claramente la paternidad única de los dos libros, nos deja ver que la restauración que se busca va más allá de lo físico. Esdras, junto con los otros líderes de Judá, Nehemías, Zorobabel y Josué, sabe que antes del destierro Israel gozó de esa grandeza material, lo que no garantizó su permanencia en la tierra prometida. Así que lo segundo que debemos notar son las denuncias repetidas que aparecen en los dos libros, sobre todo la forma idéntica como terminan ambos, es decir, denuncia de las uniones mixtas. Observemos muy bien la última sección de Esdras y comparémosla con la última sección de Nehemías. Esdras capítulo 10, versículos 18 al 19 y versículo 44. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadad, y de sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Versículo 44. Con el que cierra Esdras. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. La forma como termina Nehemías es similar. Notemos lo que dice Nehemías 13, 23 al 25. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Los limpié, dice ahora el versículo 30 y 31, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así termina el libro de Nehemías. Entonces tenemos que el remanente no solo debe hacer una tarea física de reconstrucción, el templo y los muros, sino que, sobre todo, debe dedicarse a una restauración espiritual, moral. No es simplemente que el pasado les enseñe esta gran lección. Es, ante todo, que en el presente ellos mismos están cayendo en aquellos pecados que sus padres habían cometido. Como bien lo expresa Nehemías 13:26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. En varias secciones de estos dos libros encontramos listas genealógicas. Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 7, versículos 1 al 6. Esdras capítulo 8. Nehemías capítulo 7 versículo 5 hasta el versículo 64, Nehemías capítulo 10 versículos 1 al 28
y Nehemías capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 26. Si el pueblo no se preserva puro, cediendo a la presión de unirse con gente extranjera, entonces el linaje se corromperá e inevitablemente el pueblo dejará de lado la ley de Dios que tenía como propósito distinguirlos de las demás naciones y preservarlos puros. La consecuencia final, esta es la gran advertencia, será la destrucción de la nación santa. Si ponemos estas afirmaciones en el contexto histórico que nos proveen los profetas contemporáneos, es decir, Ageo, Zacarías y posteriormente Malaquías, noten lo que dice Esdras 5, 1 y 2 con relación al ministerio de estos dos primeros profetas, veremos la gravedad del asunto y por tanto la importancia de la fuerte amonestación. Por ejemplo, Ageo capítulo 1 versículos 2 al 6. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El mismo profeta, capítulo 2, versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. El profeta Zacarías sigue en la misma línea de pensamiento. Zacarías capítulo 1 versículos 2 al 4. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Zacarías capítulo 7, versículos 4 al 7. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefelá estaban también habitados? Zacarías capítulo 7 versículos 9 y 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Estos dos, Ageo y Zacarías, fueron contemporáneos y también, a su vez, contemporáneos de Esdras. Son los llamados profetas posepsílicos junto con Malaquías. Ahora bien, Malaquías profetiza un tiempo adelante, casi 80, 100 años después. La denuncia no cambia. Observen lo siguiente, Malaquías 1, 6 y 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Capítulo 2, versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 2, 13 y 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y Malaquías capítulo 3 versículos 13 y 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti?
Habéis dicho, por demás es servir a Jehová. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? De manera que el propósito de Esdras Nehemías es exhortar y animar a los repatriados para que continúen la obra de reconstrucción de su identidad nacional, avanzando más allá de las paredes del templo y los muros de Jerusalén hacia la restauración de la santidad conforme a la ley de Moisés. Esta obra exhorta a los judíos porque ellos están coqueteando con los pecados que llevaron a sus padres al destierro e incluso han añadido otros. Pero esta obra también anima a los judíos porque las presiones son muchas, presiones de dentro, presiones de fuera, las cuales no los deben desalentar, sino empujar hacia adelante en vistas de un glorioso futuro bajo el descendiente de David. La ocasión de la inauguración de la reconstrucción del templo ilustra muy bien lo que acabamos de mencionar. Aquel glorioso día llegó a ser conocido como el Día de las Pequeñeces. Esdras dice lo siguiente: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadat, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Escuchen esto, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, el gran templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Esdras 3, 8 al 13. Zacarías, con la típica visión profética aguda, comenta este evento. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y me respondieron diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es decir, Zorobabel y Josué. Añadido a esto, tenemos el contexto que nos presenta el propio libro de Esdras en el capítulo siguiente, es decir, Esdras capítulo 4, versículos 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, dentro de los propios judíos habían quienes menospreciaban lo que estaba sucediendo.
pues la gloria del nuevo templo que se empezaba a construir no era comparable con la gloria del gran templo de Salomón. Además, los samaritanos hacían todo lo posible para detener la obra. Este, entonces, era un pueblo que necesitaba exhortación, pero también consolación. Y aquí nos introducimos en el propósito particular del libro de Esdras. Anteriormente vimos la estructura similar de los dos libros, de Esdras y Nehemías. Ahora consideremos la diferencia importante entre estos, que también es evidente al observar el bosquejo general provisto más adelante. Recuerden que pueden descargar el documento en el enlace que encuentran en la descripción de este video. Otra vez, el gran tema de Esdras y Nehemías, la restauración total del pueblo de Dios. Esa restauración se da en dos etapas. La primera es la que narra el libro de Esdras y otra, la segunda y final, es la que narra el libro de Nehemías. Esdras nos habla de la restauración del templo, el sacerdocio y los servicios al interior de este. Nehemías, por su parte, nos habla de la restauración de los muros de Jerusalén y la organización del pueblo. Aquí vemos la diferencia sustancial entre la tarea descrita en Esdras y la tarea descrita en Nehemías, pero también la continuidad y secuencia entre las dos. El fin último, como ya dijimos, es la restauración de la identidad nacional judía, que es tanto física como espiritual. En la consecución de ese fin, por supuesto, lo primero era volver a levantar el templo con sus oficios, y lo segundo era levantar los muros de la ciudad organizando el pueblo. Es decir, hay una clara prioridad de lo sacrificial, es decir, la adoración en el templo, sobre lo civil, es decir, la estructuración social de Israel. Aunque ambos tienen que ver con la identidad y la santidad del pueblo de Dios, que deben ser organizados en todos sus ámbitos de acuerdo con la ley divina. Recordemos que Esdras era sacerdote, según nos dice él mismo en el capítulo 7, versículo 11, versículo 12, 21, entre otros. Razón por la cual su labor es más prominente en las segundas secciones tanto de Esdras como de Nehemías. En el caso del libro que estamos considerando, Esdras, una vez reconstruido el templo, capítulos 1 al 6, y habiendo llegado Esdras a Jerusalén, capítulos 7 y 8, su tarea consistió en confesar los pecados del pueblo, capítulo 9, y guiarlo en el abandono del pecado de las uniones mixtas, capítulo 10. Una tarea que cumplió, por supuesto, a través de la exposición de la ley de Moisés. Él era escriba, preparado, conocedor de las Sagradas Escrituras. En conjunto, todos estos 10 capítulos de Esdras y los sucesos allí narrados señalan hacia la restauración de la adoración de Jehová por parte de su pueblo y guiada por los sacerdotes. Este es el propósito del libro de Esdras. En el próximo video consideraremos el tema general del libro de Esdras, los temas secundarios, las doctrinas allí enseñadas y el lugar que ocupa este libro dentro de toda la revelación bíblica. Así que los esperamos. Muchas gracias.